Este tema es de la mayor importancia y desde luego debe ser abordado con toda delicadeza y precisión. Es el que tiene que ver con el atentado que estuvo a punto de cobrar la vida de nuestro colega y amigo Ciro Gómez Leiva, uno de los periodistas más destacados, más respetados y sin duda y también por ello más polémicos dentro de nuestro intercambio público. En estos momentos, en distintos espacios de la prensa, encuentra él ser la noticia en vez de ser él quien, como lo hace cotidianamente, nos transmita las noticias a través de Radio Fórmula y de sus colaboraciones en imagen. Esta información delicada, por supuesto, tiene un contexto. Y primero, desde luego, a ustedes, comunidad que les gusta ir al grano, lo haré de inmediato a través de contrastar dos tipos de manejos informativos contrastantes, de ahí también mi opinión, y ustedes sacarán sus propias conclusiones. El periódico Reforma cabecea en una de sus notas en estos momentos, en su portal, ofreció el Mencho 500,000 por matar a Ciro Gómez Leiva. Y ahí se desprende, por supuesto, la información relacionada con los declarantes, que fueron quienes intentaron privar la vida de Ciro Gómez Leiva, al respecto de esto que estaría sustentando el título de la nota que les acabo de leer a ustedes. Por otro lado está el periódico El Universal, que coloca como su nota en estos momentos más importante lo siguiente: Ciro Gómez Leiva cuestiona que el CJNG lo mandara matar. Tengo mis dudas, señala tras declaración de imputados, porque según ellos el atentado contra el comunicador fue orquestado por el CJNG. Eso es lo que tiene el periódico El Universal. Dice: a un día de que se dictaran las primeras sentencias contra implicados del intento de homicidio contra Ciro Gómez Leiva, el comunicador cuestionó la hipótesis de que este cártel hubiera sido quien ordenó su asesinato. Así es como lo comunicó él también, hay que señalarlo, en su programa matutino para Radio Fórmula. El caso es que Héctor Martínez Jiménez, el Bart, y Pedro Gómez Jaramillo, el Pol, autor material y organizador del atentado contra el periodista, fueron condenados a 14 y 12 años de prisión después de llegar a un acuerdo y declararse culpables de los crímenes de asociación delictuosa y homicidio en grado de tentativa. Otro tema, por supuesto, es lo que pudiera reducirse esta sentencia, tomando como base pues las argucias legales que ahí ocurren siempre, y que en consecuencia esa es muy probablemente el desenlace que tendría este hecho que el abogado de Ciro Gómez Leiva señala todavía no tiene, digamos, un verificativo o un desenlace jurídico. En el caso de Reforma, ya vieron ustedes o ya escucharon, ustedes lo pueden verificar, optó por darle verosimilitud a estos acertos, a estos dichos. Desde nuestro punto de vista, lo que vale la pena que hagamos es primero a ustedes darles la información que tendrán su mejor opinión, teniendo todos los elementos posibles para ello. Segundo, es también, como dije al principio de este video, un imperativo profesional ofrecerles a ustedes un contexto que tiene que ver con el argumento de Ciro Gómez Leiva cuando él mismo señala sus reparos de que ellos pudieran estar o formar parte de esta supuesta orquestación. Disculpen ustedes las condicionantes, pero así es como con toda responsabilidad hay que dar la información, porque dice Ciro Gómez Leiva: yo, hablando en primera persona del singular, no me distinguí respecto de otros medios de comunicación que informaban sobre este entorno, el entorno de este grupo.
distintos otros medios lo hicieron. No hubo una revelación, no hubo un dato, no hubo algo que detonara la atención de la opinión pública como para significar el enfado de alguno de estos integrantes del cártel, como para decir es que fue el Mencho el que hizo esto, porque según la visión de estos o la versión de estos señores que no presentaron ninguna prueba de acuerdo con el abogado de Ciro Gómez Leiva y del propio comunicador, porque estaba pasando de listo, estaba pasándose Ciro Gómez Leiva. Nosotros, como saben, somos un medio de comunicación que analiza los medios de comunicación, a veces gusta, a veces no gusta, siempre es polémico, forma parte de nuestro intercambio público y en consecuencia entendemos muy bien las controversias que se suscitan desde nuestro punto de vista. Darle verosimilitud a un delincuente es de suyo una equivocación ética y profesional, y creemos que en eso incurre el periódico Reforma, para además presentar como si fuera un hecho algo que se trata de una versión. Segundo, me parece que por razones éticas y profesionales el foco ha de estar justamente en los planteamientos que tiene o que ofrece Ciro Gómez Leiva. Por eso coincidimos en este contraste que estamos haciendo de comparación de medios con el manejo informativo del Universal. Esto es punto número 1. Punto número 2, y que nos parece también de la mayor importancia, Ciro Gómez Leiva ofrece argumentos relevantes porque en efecto dentro de nuestros archivos, y como les digo, nosotros nos dedicamos a eso, hicimos una revisión muy puntual de todo lo que en relación con ese tema abordó el noticiero de Ciro Gómez Leiva, y no hay algo significativo, Esto al margen de que permítanme decirles a ustedes, en un mes, poco más, poco menos, tendremos un libro como yo se los anuncié a ustedes, Los Perseguidos de la 4T, en donde uno de ellos es, sin lugar a dudas, Ciro Gómez Leiva. Y eso me conduce a decirles a ustedes que de lo que sí hay registro permanentemente, y me hago cargo de las dificultades y de la sensibilidad y de la prudencia que debe tener uno en estos momentos, de lo que sí hay verificativo público. Ustedes ahí mismo en la memoria que implica Internet lo pueden verificar, o también en la compra del libro que, como les digo a ustedes, tendremos dentro de un mes, pocos días más, pocos días menos, que Ciro Gómez Leiva sí fue uno de los principales críticos del gobierno federal, en particular de Andrés Manuel López Obrador. Y Andrés Manuel López Obrador, ustedes recuerdan, nosotros hemos hecho distintos recuentos, y en este libro multicitado por mí tenemos la elección o la selección de varios personajes que han sido perseguidos por el propio gobierno de la autoproclamada 4T, particularmente por Andrés Manuel López Obrador. Resalta a Ciro Gómez Leiva, entre otros, por supuesto, entre Enrique Krause, por citar un caso, entre Norma Piña, por citar otro caso, entre Carmen Aristegui, por decir uno más, de tal manera que eso sí tiene un verificativo público. Sí fue atacado, sí fue amenazado, sí fue insultado, además también en las redes sociales. De eso sí hay verificativo, tanto de bots como de troles, es decir, personajes anónimos y personajes que ni siquiera existen como seres humanos, pero también de personajes que, como ustedes saben, nosotros les llamamos los farsantes de la 4T, y lo platicamos con el propio Ciro Gómez Leiva, espero que ustedes lo recuerden, otro de nuestros libros, que magnificaron esa situación, es decir, esa inquina en contra de Ciro Gómez Leiva. De ese contexto sí hay verificativo, ustedes lo tienen al alcance en Internet, lo tienen al alcance en los libros que hemos publicado, lo tendrán también al alcance con el libro de próxima circulación, y ahí sí nos parece que vale la pena también hincar nuestra atención, porque
por un lado, la falta de reportajes o de noticias que pudieran haber enfurecido a este cártel es notoria, y por otro lado, la inquina enorme en contra de Ciro Gómez Leiva de parte del gobierno también es por otro lado. Nosotros vamos a seguir con mucha curiosidad esta información, porque esto es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.